Hoy vamos a empezar un tema nuevo de muchísima actualidad, que es el neoliberalismo, un término que estoy seguro que ustedes han escuchado muchas veces y que vamos pues a tratar de concretizar qué queremos decir con esa palabra. Y hoy es un día muy propicio para discutirlo. Se acaba de aprobar, como ustedes saben, el presupuesto del gobierno federal, el Big Beautiful Bill de Trump, que es una encarnación perfecta de las políticas neoliberales de las cuales vamos a estar hablando. Entonces empiezo, igual que la vez pasada, cuando estuvimos hablando sobre el fascismo, con una resumen muy breve de qué se trata el neoliberalismo, para entonces después ir desmenuzándolo en sus aspectos más concretos. Pero para que tengan como una idea general, una idea fundamental de qué se trata. El capitalismo globalmente, internacionalmente, vivió un periodo de gran crecimiento y expansión en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Más o menos entre 1945 y 1975. En Francia, por ejemplo, lo llaman a esta época los 30 gloriosos, o los gloriosos 30 años. A veces se refieren a esto como el boom de posguerra. Hay diferentes términos. Un periodo de expansión del capitalismo, del cual Puerto Rico no fue la excepción. Ustedes saben que esa época Puerto Rico se transformó materialmente, físicamente, económicamente. Se modernizó la sociedad puertorriqueña en muchos aspectos, como parte de ese proceso de expansión capitalista de esos años. Ahorita voy a hablar más detalle de las características de ese periodo. Lo importante es que ese periodo llega a su fin a partir de 1970, 75, se acaba ese periodo de expansión y entra el capitalismo en un periodo de crecimiento mucho más turbulento y de crecimiento desacelerado o de crisis prolongada a partir de 1975. Y el neoliberalismo es básicamente la respuesta de la clase capitalista internacional a esa crisis. Y es una respuesta que básicamente se puede resumir como una serie de acciones económicas y políticas, ideológicas en todos los terrenos que tienen un objetivo, que es aumentar la tasa de ganancia, atacar las conquistas de la clase trabajadora que se habían logrado en el periodo anterior. Si ustedes buscan cuál es el elemento común que tienen, ahorita vamos a ver un montón de aspectos o de ejemplos de las políticas neoliberales, pero todas en su diversidad tienen en común una cosa, y es eso, ¿verdad? Atacar las conquistas de la clase trabajadora, reducir el nivel de vida de la clase trabajadora para aumentar las ganancias de la clase capitalista, ¿verdad? Es la fórmula más sencilla, ¿verdad?, de toda la complejidad que vamos a estar viendo. Y por lo tanto, el neoliberalismo es un conjunto de políticas que nosotros los socialistas combatimos y rechazamos, y de eso hablaremos más adelante. Bueno, entonces, para entender esto entonces con más cuidado, tenemos que regresar, y yo cometí un error porque debía haberles sugerido que vieran de nuevo las primeras charlas que dimos en este cursillo, en este curso, sobre todo la cuarta creo que fue, que se hablaba de las contradicciones del capitalismo y de las crisis del capitalismo, porque tenemos que regresar un poco a esas ideas. No puedo ahora yo resumir todo lo que dije en aquella ocasión, porque entonces cogeríamos toda una charla para eso. Así que voy a muy apretadamente resumir algunas de las ideas que tienen que ver con eso. Después las preguntas, si quieren que abundo, para llegar entonces a la etapa neoliberal. Bueno, lo primero es que hay un hecho perfectamente observable, innegable, que los marxistas planteamos, pero que nadie puede negar, que es el hecho de que el capitalismo sufre crisis recurrentes. Recurrentes quiere decir que ocurren una y otra vez, ¿verdad? A veces se utiliza el término crisis periódica. A mí no me gusta mucho porque, como me han explicado los matemáticos, periódico quiere decir que se repite
a exactamente la misma proporción, ¿verdad? Cada 10 años, cada 5 años. Las crisis del capitalismo no ocurren con esa exactitud, ¿verdad? Se repiten, pero a veces toma 7 años, a veces toma 10 años, a veces toma 12 años, depende de la coyuntura. Pero desde la primera, que fue en 1825, han habido, mayoría de los economistas dirían, 25 crisis recurrentes. La última fue en el 2008, o había una que estaba de turno como para 2020, que se vio intervenida por la pandemia, ¿verdad? Que provocó la crisis de todas maneras. 25 o 26 según usted cuente. Cuando un sistema, cualquier sistema, hay algo que pasa 25 veces, es indicativo de que es parte del sistema, que no es una, ¿verdad? Si usted le da una misma enfermedad 25 veces, pues eso quiere decir que su sistema, ¿verdad? Ya es parte inherente de su organismo ese comportamiento, ¿verdad? Que le pase una vez o dos veces, pues puede ser algún efecto externo. Pero cuando algo pasa 25 veces, ¿verdad? Su carro se le daña 25 veces la misma cosa, pues hay un problema, ¿verdad? Con esa parte de ese mecanismo. Bueno, y entonces, y las crisis, ¿verdad?, recurrentes tienen consecuencias terribles para la gente. La gente se queda sin empleo, la gente se queda sin ahorro, la gente pierde su vivienda, aumenta la miseria, etcétera. Bueno, ahí entonces la teoría marxista, que no puedo abundar demasiado, básicamente ha habido tres grandes escuelas de cómo explicar estas crisis recurrentes, ¿verdad? Una, para decirle el nombre, es la teoría de la sobreacumulación. Y la otra es la teoría de la sobreproducción. La primera, lo que dice muy reducidamente, se refiere a que, quizá algunos de ustedes recuerden cuando hablamos de esto aquí, a que las crisis son producto de la caída de la tasa de ganancia. Sabemos lo que es la tasa de ganancia, ¿verdad? Los capitalistas invierten una cantidad de dinero, producen o hacen producir unas mercancías, venden esas mercancías y producto de esa venta obtienen una ganancia. Ese es el objetivo de la producción capitalista. Ahora, como ustedes recordarán, de acuerdo a la concepción marxista, el valor de esas mercancías es tiempo de trabajo. Es trabajo que está encarnado en las mercancías. Por lo tanto, la ganancia del capitalista viene del trabajo que realizan los trabajadores y trabajadoras en su empresa. No viene de las máquinas, no viene de ningún otro sitio, viene del trabajo. Estamos claros, ¿verdad? Eso lo discutimos hace muchísimo tiempo. Ahora bien, aquí hay una contradicción. El capitalismo vive de la explotación del trabajo, de ahí es que viene su ganancia, pero las empresas capitalistas, compitiendo unas con otras, tienen que reducir sus costos, ¿verdad?, para poder vender un poquito más barato que el competidor. Y para hacer eso, entre muchas otras cosas, tienen que maquinizar, sustituir trabajadores con máquinas. Y ahí viene una contradicción, porque la ganancia viene de los trabajadores. Y tú estás sustituyendo trabajadores con máquinas, ¿verdad? Y no hay que, ¿verdad? No voy a entrar en todos los pasos intermedios, pero de esa lógica ya usted puede ver que va a haber un problema. Porque si la fuente de la ganancia es el trabajo vivo y usted está reemplazando trabajo vivo con maquinaria, pues entonces usted está reduciendo el rol de la fuente de ganancia en la producción. Y eso quiere decir que la tasa de ganancia va a bajar, ¿verdad? No sé si así planteado tan generalmente, ¿verdad?, se entiende la contradicción fundamental. La contradicción llevada al extremo, ¿verdad?, para que la puedan visualizar. Imagínense que los capitalistas robotizan todo, eliminan todo el trabajo vivo, ¿verdad? Entonces, no va a haber ganancia, ¿verdad? Tú tienes robots y tienes que vender el producto al costo que es ¿verdad?, lo que te costaron los robots. De ahí no puede salir ninguna ganancia, aparte que va a tener un problema de a quién le vas a vender las mercancías que has producido con los robots. Así que entonces una teoría dice, según aumenta el rol de la maquinaria en la producción, va a caer la tasa de ganancia y eso va a implicar una crisis del capitalismo recurrentemente. Primera teoría. Segunda teoría, dice, la raíz de la crisis es el hecho de que los capitalistas, la clase capitalista en su conjunto, compitiendo unos con otros, tienen que aumentar la producción cada vez más. Constantemente están aumentando la producción.
pero a la misma vez tienen que limitar el nivel de consumo de los trabajadores y trabajadoras, que son la mayoría, no los únicos, pero la mayor parte de los consumidores. Y ahí hay una contradicción porque va a generarse una cantidad de mercancía mayor que el poder de compra de buena parte de la población. Y por lo tanto va a haber mercancías que no se van a poder vender, ¿verdad? Toyota produce cada vez más automóviles, y Hyundai produce cada vez más automóviles, y General Motors produce cada vez más automóviles, pero llega un momento en que el mercado se satura, no se pueden vender los automóviles. Está saturado todo, ¿verdad? Los dealers no encuentran a quién venderle un automóvil. Y entonces hay una crisis, ¿verdad? Una crisis de sobreproducción. Se produjo demasiado, ¿verdad? Es el absurdo de las crisis capitalistas, porque entonces se desata la miseria y la pobreza y el desempleo, no porque falten cosas, no porque falten máquinas, no porque falte capacidad de producir, sino porque hay demasiada abundancia, ¿verdad? Y como hay demasiado, pues entonces hay carestía, ¿verdad? Es un absurdo, pero así funciona el capitalismo. Así que entonces son dos explicaciones. Y entonces hay algunos teóricos, quizás el más destacado es Mandel, que lo hemos mencionado mucho aquí, que plantean que no hay que escoger entre estas dos teorías. Las dos son válidas. Los dos son dos aspectos del capitalismo. El capitalismo tiende a la misma vez a sustituir trabajo vivo por maquinaria y por lo tanto a reducir la tasa de ganancia, y el capitalismo tiende a la misma vez a generar una producción que sobrepasa el poder de compra de la mayoría de los consumidores y tiende a la sobreproducción. Las dos cosas, no hay que escoger entre una y otra, ¿verdad? Y las dos cosas se manifiestan en la crisis recurrente. Usted puede ver estos dos aspectos de la crisis en la contradicción que se plantea en el momento de crisis. Que hay que hacer, el capitalismo para salir de su crisis tiene que hacer dos cosas que son bien difíciles de combinar. Porque en un momento de crisis, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos en una gran recesión, como estuvimos en el 2008 la última vez, uno podría decir, bueno, la salida de la crisis lo que requiere es, van a plantear algunos, por ejemplo, van a plantear líderes sindicales, las burocracias sindicales, los partidos socialdemócratas, van a decir, para salir de la crisis lo que tenemos que hacer es aumentar los salarios, porque si aumentamos los salarios, aumenta la demanda. Si aumenta la demanda, se venden las mercancías que no se han podido vender, se venden las mercancías, aumentan las ganancias y la economía sale de la crisis, ¿verdad? ¿Se entiende la propuesta? Esa propuesta, ¿verdad? A esa propuesta van a responder otros sectores que van a decir, eso es absurdo, porque si tú aumentas los salarios, vas a reducir la ganancia. Y si reduces la ganancia, lo que vas a hacer es profundizar más todavía la crisis, ¿verdad? Así que estos van a plantear al contrario, lo que hay que hacer es reducir los salarios. Si reducimos los salarios, entonces aumenta la ganancia, entonces aumenta la inversión, entonces salimos de la crisis, ¿verdad? Así que el capitalismo para salir de la crisis tiene que, por un lado, aumentar los salarios, por otro lado, reducir los salarios, las dos cosas a la vez. Usted no puede hacer las dos cosas a la vez, ¿verdad? Así que hay un problema. Pero aún así, el capitalismo sí sale de las crisis, ¿verdad? Porque las crisis del capitalismo generan su propia salida, ¿verdad? El capitalismo no vive ni un crecimiento permanente ni una crisis permanente. Vive en una oscilación. Las crisis son recurrentes, pero también son recurrentes las recuperaciones, ¿verdad? El capitalismo vive como en una fluctuación constante en la que va de un periodo de expansión y crecimiento a una crisis y depresión muy seria, a otra expansión y así sucesivamente, ¿verdad? Ese es su movimiento típico. Bueno, ¿cómo es entonces que la crisis genera la salida de la crisis? La genera de varias formas. Primero, cuando hay una crisis, hay muchos capitales que van a desaparecer, ¿verdad? Muchas empresas que van a la bancarrota o que son adquiridas por otras empresas, ¿verdad? Es decir, se reduce la cantidad de empresas que están compitiendo unas con otras. Las que sobreviven tienen ahora un mercado más amplio, ¿verdad? Porque sus competidores, vamos a suponer que aquí todos somos jefes somos diferentes empresas y llegó la crisis, ¿verdad?
porque el mercado está saturado, por ejemplo, y mitad de las empresas que están aquí desaparecen. Pues los que sobrevivimos ahora tenemos todo el mercado para nosotros. Segundo, las crisis van a aumentar o permitir aumentar el nivel de explotación de la clase trabajadora, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque las crisis implican desempleo, un aumento del desempleo. En la medida que aumenta el desempleo, hay una presión más grande a los trabajadores que están empleados a no hacer exigencias salariales o a incluso aceptar reducciones de salario con tal de que no perder el empleo, ¿verdad? Esos trabajadores con tal de no perder el empleo van a aceptar probablemente una intensificación del trabajo, trabajar más rápido, quizás acepten reducción de sus beneficios, ¿verdad? Es decir, el aumento del desempleo implica poder imponerle a los trabajadores que siguen empleados condiciones más terribles, ¿verdad? Si no quieres ir al desempleo, tienes que aceptar esto. Si no quieres aceptar esto, pues no hay problema. Allá afuera hay 20 que están desempleados y que están dispuestos a coger tu puesto, ¿verdad? Por el salario que yo estoy ofreciendo. Así que los capitalistas que sobreviven tienen un mercado más amplio y le pueden imponer a sus trabajadores peores condiciones, aumentando su ganancia. De igual manera, la crisis implica normalmente que el valor de los productos, los precios de los productos se van a reducir, ¿verdad? Porque sabemos que los mercados están saturados y los capitalistas quieren vender sus productos. Por lo tanto, las materias primas que tú necesitas para producir, su precio también se va a reducir. Y la crisis va a ir eliminando el stock, la acumulación de mercancías que no se habían podido vender. Habían millones de automóviles que no se pudieron vender, algunos se dan por chatarra, algunos se dan por vendidos, algunos se venden a un precio más barato del que querían venderlo originalmente, pero acaban por limpiarse, ¿verdad? Todas esas acumulaciones. Y llega un momento en que incluso la producción y la oferta baja por debajo de la demanda existente, ¿verdad? Y ahí empiezan a subir los precios, ¿verdad? Se reducen los stocks de las mercancías y empiezan a subir los precios, empiezan a subir las ventas, algunas empresas empiezan a reemplear trabajadores que habían dejado sin empleo, empiezan a invertir más, ¿verdad? Porque esos trabajadores empleados empiezan a consumir más, se amplía el mercado y se entra en un círculo virtuoso que saca al capitalismo de su crisis. ¿Se entiende lo que estoy planteando, verdad? ¿Qué va a pasar? El capitalismo va a tener un periodo de expansión, va a reducirse el desempleo, se va a acercar cada vez más al pleno empleo, que la mayoría de los trabajadores están trabajando, y se va a plantear de nuevo el mismo problema, ¿verdad? La producción va a sobrepasar la demanda existente. Los trabajadores, ahora que hay un desempleo muy bajo, pueden resistir cualquier intento de bajar su nivel de vida con más fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, va a caer la tasa de ganancia y por lo tanto vamos a ir a una nueva crisis. Y el ciclo se sigue reproduciendo. Estamos claros, ¿verdad? En la idea fundamental. Esto se ha repetido, como dije, 25 veces. No es algo que ocurrió 1, 2 veces, 3 veces, ni 4 veces, ni 10 veces, 25 veces se ha reproducido. Según usted quiera contarlo, la última gran recesión de este tipo fue en el 2008. Normalmente hubiese habido que esperar una por la fecha del 2020 por ahí, pero como dije, intervino la pandemia y produjo una reducción tremenda de la producción, ¿verdad? Y de la actividad económica en ese momento. Así que no sabemos si de no haber habido pandemia hubiese ocurrido una recesión, ¿verdad? Pero estaba programada, vamos a decirlo, y se vio en todo caso adelantada y agravada por la pandemia. Bueno, así que entonces el capitalismo pasa por esas crisis recurrentes. Ahora bien, los economistas, por lo menos algunos de ellos, de nuevo, no es el iniciador de esa teoría, pero es quien más la ha desarrollado, han detectado que el capitalismo exhibe
otro movimiento. No solo las crisis recurrentes que yo he dicho, más o menos cada 8 años, cada 10 años, cada 7 años, ha habido variaciones en eso. Además de esas crisis recurrentes, hay otro movimiento, que es el hecho de que el capitalismo, sin dejar de tener estas crisis recurrentes, plantean algunos autores, Mandel es quizá el más importante, atraviesa por lo que él llama ondas largas. ¿Qué quiere decir esto? Que durante periodos relativamente largos, el capitalismo crece a un ritmo bastante acelerado, vamos a suponer que eso es una tasa de crecimiento, y después durante otro periodo crece, pero mucho más lentamente. Crece también, pero crece mucho más lentamente. Y luego tiene otro periodo de crecimiento acelerado, y luego otro periodo en que crece muy lentamente, ¿verdad? Y son periodos largos, ¿verdad? Y Mandel los llama ondas largas. Ahorita veremos por qué las llama ondas. Y entonces Mandel identifica varias ondas largas, ¿verdad? Él dice que de 1848 a 1873, en esto tampoco hay mucha polémica entre los economistas, ¿verdad? Quizá hay polémicas en cuanto a cómo se explica, pero no hay mucha polémica en cuanto al hecho, ¿verdad? En este periodo, que son ¿cuántos años? Calcúlenme ahí, 68 son 20 más como 25, ¿verdad? Es una onda expansiva, es una onda de crecimiento acelerado del capitalismo, que en esa época era fundamentalmente Europa, Estados Unidos. De 1873 a 1893, 20 años más o menos, es una onda depresiva, ¿verdad? De hecho, en la historia económica, este periodo del 73 al 93 del siglo XIX se le conocía como la Gran Depresión. Antes de que viniera la otra Gran Depresión, esta era, cuando los economistas hablaban de la Gran Depresión, era este periodo. De 1894 a 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial, Mandel plantea, y otros autores, otro periodo expansivo, ¿verdad? Otro periodo de crecimiento acelerado del capitalismo. De 1914 a 1940 en Estados Unidos y 48 en Europa, otro periodo depresivo, ¿verdad? Que como sabemos incluye aquí la Gran Depresión de la década del 30, pero que empieza un poco antes. Y entonces, como dije ahorita al principio, de 1940 a 48 hasta mediados de la década del 70, vamos a poner 75 por coger una fecha, otro periodo expansivo, los 30 gloriosos, el boom de posguerra, ¿verdad? Así que ese periodo expansivo que yo dije ahorita no es el primer periodo expansivo. Había habido un periodo expansivo aquí, y ha habido un periodo expansivo aquí, y este es un periodo expansivo. Y aquí había habido un depresivo, y aquí ha habido uno depresivo. Y en 1975 empieza un nuevo periodo depresivo, ¿verdad? Si ese periodo terminó o no terminó, etcétera, es algo que vamos a discutir más adelante. Pero ahí empieza otro periodo depresivo. ¿Tenemos eso claro? Bien. Entonces, ¿qué es lo que plantea Mandel con respecto a esto? El planteamiento de él es el siguiente. ¿Por qué razón una onda expansiva, vamos a coger la que más nos toca, la del 40 al 75, se convierte en una onda depresiva? Y él plantea que eso es producto de las contradicciones internas del capitalismo, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia que explicamos ahorita, ¿verdad? Capitalismo durante los periodos de expansión acelerada es un periodo de transformación tecnológica, es un periodo de sustitución de trabajadores por máquinas, es un periodo que a la larga se traduce en una caída de la tasa de ganancia y empieza entonces un periodo de crecimiento desacelerado. ¿Estamos claros? Así que Mandel plantea el paso de la expansión al periodo depresivo, de la expansión al periodo depresivo, de la expansión al periodo depresivo, es, por así decirlo, automático.
El capitalismo tiene unas contradicciones internas y toda expansión del capitalismo va a acabar en un periodo crítico, en un periodo depresivo. ¿Estamos claros? ¿Verdad? No tiene que intervenir ninguna otra variable que no sean las contradicciones internas del capitalismo. ¿Estamos? Ahora, en ese sentido se parece a las crisis recurrentes, ¿verdad? Las crisis más breves, que son, porque las crisis más breves siguen existiendo durante estas ondas, ¿verdad? Estas ondas largas. En el sentido de que las crisis recurrentes ocurren automáticamente. El capitalismo cada tantos años genera una crisis recurrente. Igual manera, toda expansión capitalista va a acabar en un periodo largo de crecimiento desacelerado. ¿Estamos claros? Pero ahí es que viene la diferencia, según Mandel. ¿Cómo se sale de la depresión, de la onda larga depresiva, a entrar en una nueva onda expansiva? No es algo que el sistema genere automáticamente. Para eso es necesario un aumento significativo y duradero de la tasa de ganancia que no se va a generar por la crisis misma, ¿verdad? Las crisis recurrentes sí generan, ¿verdad?, una nueva expansión y después otra crisis recurrente, etcétera. Pero las ondas largas, según Mandel, no funcionan así, ¿verdad? Por eso es que él no habla de ciclos largos, ¿verdad? Porque ciclos implicaría que es igual de automático. Él dice son ondas. Y el paso de la expansiva a la depresiva es predecible y es inevitable. Ahora, ¿cómo el sistema va a salir de la crisis prolongada? Eso no está determinado por el sistema mismo. Por eso es que él dice que ahí tienen que intervenir toda una serie de factores que no están inscritos en la misma crisis. Por ejemplo, él va a plantear que, para coger de nuevo el caso que más nos toca y que una cosa que discutimos la vez pasada, el capitalismo salió de la crisis de entre las dos guerras mundiales, del 14 al 48, entre otras cosas a través del fascismo, ¿verdad? El fascismo implicó un ataque violento a los niveles de vida de la clase trabajadora, implicó un aumento de la explotación de la clase trabajadora, lo mismo las medidas de guerra. Las guerras destruyeron una gran cantidad de capital, que irónicamente para el capital es algo bueno, ¿verdad? Porque entonces hay que reconstruir todo lo que se destruyó. Así que entre la guerra y el fascismo y otras medidas represivas se logró crear las condiciones para que viniera el próximo periodo expansivo, ¿verdad? Que empezó en el 40-48. ¿Estamos claros? Pero ni la guerra, ni la derrota de la clase trabajadora por el fascismo, ni nada de eso estaba inscrito en los mecanismos del capitalismo. Igual hubiese pasado otra cosa, ¿verdad? Si la clase trabajadora hubiese resistido adecuadamente, etcétera. Así que entonces tienen que entrar toda una serie de factores que no son automáticos para lograr que el capitalismo salga de su crisis. Bueno, entonces, ya, ¿verdad?, uno va viendo por qué, si en el 75 termina ese periodo de expansión, va a tener que haber, y que hubo y que ha habido, una ofensiva tremenda de la clase capitalista a partir de 1970 y tanto en contra de todas las conquistas de la clase obrera, para tratar de aumentar la tasa de ganancias y sacar el capitalismo de esa crisis prolongada que inicia en el 75, ¿verdad? En ese sentido es análogo a la función que tuvo el fascismo en la Gran Depresión, ¿verdad? Tiene cierta lógica que la vez pasada hablamos del fascismo y ahora estamos hablando del neoliberalismo, porque al igual que el fascismo, el neoliberalismo es una respuesta a esa crisis prolongada del capitalismo y un intento de ver cómo salimos de esa, o cómo salen los capitalistas de esa crisis. ¿Estamos claros? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos un poco en estos dos periodos, ¿verdad?, que son los que más directamente nos interesan. Vamos a borrar todo esto de aquí. Como ya les dije varias veces, a partir de la Segunda Guerra Mundial y por 30 años, el capitalismo vive un periodo de expansión acelerada en todo el mundo, incluyendo Puerto Rico. La expansión de posguerra, el boom de posguerra, los 30 gloriosos,
Mandel llama a esta época el periodo del capitalismo tardío, ¿verdad? El nombre no es tan importante como el hecho que estamos describiendo. Entonces, ¿cuáles son las características importantes que hay que recordar sobre este periodo de expansión después de la guerra? Hay una que es la más importante, es el hecho de la creciente intervención del Estado en la economía. Producto de la Gran Depresión de la década del 30, la clase capitalista misma, no los socialistas, la clase capitalista misma, abandona en la práctica y abandona también en la teoría predominante, la idea de que la economía capitalista y la economía de mercado se puede autorregular automáticamente, se puede autorregular espontáneamente, y que si entra en una crisis, pues la economía misma se corrige y crea las condiciones para su crecimiento, ¿verdad? Esa concepción, que era la concepción del liberalismo clásico, ¿verdad?, se va abandonando, se va reconociendo incluso por los estados capitalistas que para que la economía capitalista funcione y sobreviva es necesaria una creciente intervención del Estado en el proceso económico. Ustedes recuerdan aquella vieja imagen de Adam Smith de que la economía es regulada por una mano invisible, ¿verdad? La mano invisible, que es la ley del valor que Marx también plantea, que regula el funcionamiento de la economía. Pues ahora muchos estados, casi todos los estados, reconocen que además de la mano invisible del mercado, hace falta la mano visible del Estado, ¿verdad? Porque si no, la crisis no va a tener una salida. Estamos claros lo que estamos diciendo, ¿verdad? Un ejemplo perfecto de esto es el gobierno de Roosevelt en Estados Unidos, ¿verdad? El gobierno de Roosevelt en Estados Unidos, Roosevelt asume la presidencia en 1933, en el momento más terrible de la Gran Depresión, y la administración de Roosevelt va a plantear, nosotros no podemos simplemente esperar a ver si el mercado logra una recuperación de la economía de los Estados Unidos. Tenemos que intervenir en la economía, ¿verdad? Y tenemos que crear empresas públicas en muchos lugares. Y tenemos que crear programas para darle empleo a la gente, ¿verdad? Y tenemos que lograr que las empresas coordinen entre sí para ver qué es lo que van a producir y cómo van a producir, ¿verdad? Pero el punto es, no importa lo que sea que estén planteando, es que entienden que el Estado tiene que tomar una iniciativa, ¿verdad? Que para los liberales tradicionales eso era un pecado mortal, ¿verdad? A nivel teórico, a nivel académico, vamos a decir, esa práctica de los gobiernos, uno de sus teóricos más importantes es Keynes, ¿verdad? Quizá ustedes han oído hablar del nombre de este economista, han oído hablar de las políticas keynesianas, ¿verdad? Y Keynes es el teórico más destacado, un teórico que no es marxista ni socialista, ¿verdad? Un defensor del capitalismo, pero que plantea, es incorrecta la idea clásica que hemos heredado de que el capitalismo va automáticamente y espontáneamente a autorregularse y a salir de la crisis terrible que está existiendo, ¿verdad? El gobierno tiene que intervenir para generar, por ejemplo, demanda, planteaba él, para que podamos salir de esta crisis que estamos viviendo. Así que entonces, la intervención del Estado, que ahorita veremos algunas de las formas que toma, va a ser una característica importante del desarrollo del capitalismo en ese periodo de posguerra. Aquí entonces hay otra serie de, vamos a decir, de elementos que se los enumero ahora para que los veamos entonces con más cuidado. Una es lo que va a ser la política inflacionista. Ustedes todos han oído hablar de la inflación, ¿verdad? El problema de la inflación asociamos con el aumento de los precios, ¿verdad?, que tenemos que pagar. Ahorita veremos algo más sobre eso. Los gobiernos van a desarrollar una política inflacionista, en buena medida inspirada en las teorías de Keynes durante ese periodo de posguerra. Muchos gobiernos van a crear, como dije ahorita, un importante sector estatal, sector de la economía que es propiedad del Estado y que el Estado la administra, ¿verdad? Se van a crear toda una serie de programas o de instituciones sociales,
¿verdad? Por ejemplo, en Gran Bretaña se crea el sistema de salud universal que se creó, y en otros lugares se crean instituciones de igual tipo. Apoyo a los desempleados, apoyo a los sectores empobrecidos, etcétera, todo tipo de programa social. Y se va a establecer en algunos países, incluso algún tipo de países capitalistas, algún tipo de planificación, lo que llamaban planificación indicativa, que era, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, el Estado estudiaba y analizaba y decía, los próximos años hay que invertir en este sector, porque este sector tiene un mercado amplio, este sector va a crecer, ¿verdad? Y le indicaba a los capitalistas, sería bueno que se fueran, no les podía obligarlo, pero les decía, ¿verdad? Vayan por aquí porque por aquí es que hay que ir. Bueno, así que entonces, pero todas estas cosas tienen en común, como dije, que el Estado no se queda mirando la economía, sino que interviene, ¿verdad? Para tratar de asegurar que el desarrollo económico y el crecimiento económico se mantenga, ¿verdad? Ustedes preguntarán qué tiene que ver esto con, por ejemplo, con las medidas sociales. Bueno, por ejemplo, si usted tiene una crisis económica y crece el desempleo y no hay ningún tipo de programa social para ayudar a los desempleados, quiere decir que cuando usted se queda desempleado, usted no tiene ningún poder de compra, cero, ¿verdad? La demanda de productos cae violentamente, porque yo antes podía comprar con mi salario algo, ahora no puedo comprar nada, ¿verdad? Y la crisis se va a agravar, ¿verdad? Ahora, si usted tiene un sistema en el cual el que se queda desempleado todavía puede recibir una ayuda del gobierno, que sea, póngale 50% de su salario normal, pues entonces esa persona puede seguir comprando, ¿verdad? En el mercado, y por lo tanto la crisis se amortigua. No es que desaparezcan las crisis, pero la crisis se amortigua porque se mantiene un poder de compra incluso en el momento de la crisis. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Lo mismo con el sector estatal, ¿verdad? El sector estatal no va a cerrar y no va a desaparecer porque haya una crisis, sigue funcionando, ¿verdad? Incluso puede aumentar el empleo si decide aumentar el empleo, ¿verdad? Así que de nuevo es como un amortiguador de la crisis. No es que desaparezcan las crisis, pero es un amortiguador de la crisis. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Verdad? Así que todas estas medidas ayudan a que durante el periodo de posguerra el capitalismo pueda, por ejemplo, estas crisis recurrentes se hagan mucho menos violentas que anteriormente, ¿verdad? Ahí es que se empieza, por ejemplo, a utilizar la palabra recesión para hablar de estas crisis recurrentes. Antes se hablaba de crisis, o de crack, o de depresión, ¿verdad? Eran unos nombres muy fuertes porque eran cosas muy fuertes. Ahora es una recesión, ¿verdad? Es que, ¿verdad? La economía se enlentece un poco, hay crece el desempleo, etcétera, pero no son crisis como las que se vivieron en otra época. Uno de los aspectos más importantes, más complicado, pero lo menciono rápidamente, es lo que llamamos la política inflacionista, que tiene que ver básicamente con dos cosas. El gasto público deficitario. En el periodo antes de la guerra, el dogma liberal era que los gobiernos tenían que tener un presupuesto balanceado, ¿verdad? Ustedes han oído eso recientemente. Si el gobierno ingresa 100, pues el gobierno tiene que gastar 100. No puede gastar 150, ¿verdad? Porque está incurriendo en una deuda y eso no se debe hacer. Hay que hacer un presupuesto balanceado. Keynes va a rechazar eso. Y él dice, no. En un momento de crisis muy grave, el gobierno debe aumentar el gasto público y debe aumentar el empleo y debe darle dinero a diferentes sectores para que gasten, porque eso va a permitir, y por un periodo el gobierno se va a endeudar, y eso va a permitir que la economía se recupere, y según la economía se recupere, los ingresos del gobierno aumentarán, y con ese aumento de los ingresos del gobierno, el gobierno va a pagar su deuda, ¿verdad? Y salimos de la crisis, ¿verdad? Mantenernos en este dogma de que no puede haber gasto público deficitario es mantenernos en la crisis permanente, ¿verdad? Así que entonces él va a plantear que no, que el gobierno puede y que el gobierno debe, ¿verdad?, endeudarse en la medida que sea necesario para estimular el crecimiento económico. ¿Estamos claros? Y él lo plantea en todo. Ajá.
un gasto excesivo y en la reacción fue todo. Ahorita cuando lleguemos a Puerto Rico contestamos eso, pero vamos a coger el concepto básico primero porque si no nos enredamos demasiado. Así que entonces, Keynes va a plantear el gasto público no es necesariamente algo negativo, es algo positivo, ¿verdad? Y puede tomar muchas maneras. La manera más extrema sería que imprimir dinero, ¿verdad? Llamar a la impresora que imprime dinero y vamos a repartirlo por ahí para estimular la economía capitalista, ¿verdad? Ponte el dinero en un helicóptero y tíralo por ahí, ¿verdad? Y que la gente tenga dinero para comprar cosas y revivimos la economía capitalista, ¿verdad? Bueno, y la otra medio de estimular la demanda es el aumento tremendo del recurso al crédito, del recurso a la deuda, ¿verdad? La deuda y el crédito es algo que permite, por lo menos por un tiempo, evadir la contradicción que yo dije ahorita, ¿verdad? Voy a borrar esto de aquí porque no me cabe más nada. Nosotros hablábamos ahorita de que puede haber una contradicción y se plantea en un momento dado en que hay que aumentar los salarios, ¿verdad? Para aumentar la demanda. El capitalismo necesita hacer eso, pero a la misma vez hay que reducir los salarios, ¿verdad? Para aumentar las ganancias de las empresas, ¿verdad? El capitalismo necesita hacer las dos cosas. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Capitalistas no sacan nada si reducen los salarios, pero entonces no tienen a quién venderle las mercancías, ¿verdad? Y tampoco sacan nada si aumentan los salarios y pueden vender las mercancías, pero ahora no tienen ganancia. Tienen que hacer las dos cosas a la vez. Fíjense entonces que el crédito y la deuda por un tiempo permiten evadir ese problema, porque usted puede concederle crédito a los consumidores, ¿verdad? Usted le concede crédito a los consumidores y los consumidores van a poder aumentar su demanda, ¿verdad? Van a poder comprar más sin tener que aumentar los salarios, ¿verdad? Perfecto, por lo menos hasta ese punto está perfecto. Se entiende lo que está pasando, ¿verdad? El dinero no me da para comprar lo que yo quiero comprar, pero me dan crédito. Ahora puedo comprar más con crédito. El capitalista no tiene que aumentarme el salario, pero yo puedo comprar más mercancía. Perfecto. Y a la misma vez, si usted le concede crédito a las empresas capitalistas, ¿verdad? Para que sigan invirtiendo, entonces pueden invertir más, aumentar sus ganancias sin tener que reducir los salarios, ¿verdad? Así que el crédito permite que la economía siga creciendo, ¿verdad? Escapando de las contradicciones del capitalismo, por lo menos por un tiempo. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Así que entonces, fíjense entonces qué es lo que va a pasar aquí. Lo que va a pasar aquí es que después del 45 empieza a ocurrir algo muy curioso. Hasta ese momento, cuando había una crisis del capitalismo, los precios bajaban, los precios caían, ¿verdad? Y la tendencia histórica de los precios era a bajar. Este fenómeno de la inflación, nosotros estamos acostumbrados a una economía en que los precios tienden a subir, ¿verdad? Pero realmente en la economía capitalista normalmente los precios debieran bajar, porque el valor de los productos está bajando, ¿verdad? Cada vez se producen más eficientemente, cada vez toma menos trabajo producir las mercancías, así que el precio debiera bajar. Pero gracias a estas políticas inflacionistas, incluso cuando hay periodos de crisis, los precios siguen subiendo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Así que entonces, se altera de manera bastante radical el funcionamiento de la economía capitalista en este periodo de posguerra. Y resultado de esta situación se va a generar toda una ideología durante la década del 60, década del 50, sobre todo la década del 60, de que el capitalismo había logrado superar sus contradicciones, de que ya no iba a haber una crisis como la década del 30, porque ahora, por las políticas inflacionistas,
con el crédito, con el sector estatal, con las reformas sociales, etcétera, etcétera, el capitalismo había resuelto sus contradicciones, ¿verdad? Y no íbamos a caer de nuevo en una crisis prolongada como la década del 30, ¿verdad? Incluso alguna gente hablaba de que ya no era capitalismo, de que ahora era una economía mixta, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando la escuela superior, por ejemplo, se hablaba de eso, ¿verdad? Ya no hay capitalismo, lo que es una economía mixta, ¿verdad? Que incluye el Estado y el mercado, y esa economía mixta ha superado las contradicciones del capitalismo. Eso es una cosa del pasado, ¿verdad? Mandel y otros desde un principio plantearon, ¿verdad?, una crítica de esa posición, ¿verdad? Él planteó, no, el capitalismo entró en una nueva onda expansiva, pero igual que todas las ondas expansivas va a acabar en una crisis, y va a acabar en una crisis porque no ha superado ninguna de las dos contradicciones fundamentales que dijimos, ¿verdad? Las ha evadido por un tiempo, pero no las puede evadir por siempre. Por ejemplo, fíjense que con este proceso que hay aquí se evitan las crisis profundas, ¿verdad? Las crisis que hayan habido antes del 45. Ahora, cuando usted evita las crisis, usted evita también los aspectos saludables, por lo menos para el capitalismo, que las crisis tienen. Porque ustedes se acuerdan que las crisis tienen un efecto saludable para el capitalismo, ¿verdad? El capitalismo destruye un montón de empresas, ¿verdad? Y para las que sobreviven, crea un mercado más amplio. El capitalismo, las crisis aumentan el desempleo tremendamente, y por lo tanto puedes aumentar la explotación de la clase obrera. Ahora, si tú evitas las crisis, producto de estas políticas o las crisis profundas, pues entonces evitas también esos efectos saludables. Montones de capitales que la crisis hubiese eliminado siguen funcionando. ¿Estamos claros, verdad? La clase trabajadora, que la crisis la hubiera obligado a abandonar conquistas salariales, está cada vez más fuerte, ¿verdad? El desempleo es muy bajito y la clase trabajadora puede impulsar sus exigencias salariales con más fuerza. ¿Estamos claros? Así que entonces, en la medida que tú tienes una cantidad de capital cada vez más grande y que la crisis no limpia el sistema, quiere decir que la cantidad de crédito y de dinero que tú tienes que meter para satisfacer y poder vender toda esa producción es cada vez más grande, ¿verdad? Ahorita hablamos, ¿verdad?, de que hay un abismo entre lo que los trabajadores pueden comprar y la demanda que tienen que satisfacer. Está claro, ¿verdad? Y ese abismo se llenaba con el crédito. Pero esa cantidad de crédito tiene que crecer cada vez más, porque la desproporción es cada vez más grande entre la capacidad de producción instalada y la capacidad de consumo de los trabajadores, ¿verdad? Cada vez para sacar al sistema de la crisis va a hacer falta una inflación más alta. Al principio bastaba con 3% de inflación, con 5%, pero eso va a ir aumentando hasta el punto en que la inflación se va a convertir en un problema, ¿verdad? ¿Estamos claros? Y va a llegar un momento en que va a haber una inflación altísima y sin embargo esa inflación altísima no genera crecimiento, ¿verdad? A eso se llegó a principios de la década del 70. Es un fenómeno que de hecho estamos ahora de nuevo de vuelta en él, que en inglés se le llama stagflation, en español se le llama estanflación, que como ustedes pueden ver es un nombre que combina stagnation, estancamiento, con inflación, ¿verdad? O estancamiento, inflación. Hasta ese momento, ¿verdad? Y en ese momento también el capitalismo parecía estar, ¿verdad? Tenía dos opciones. Aumentamos la inflación, que es un problema, pero nos genera más crecimiento, que está cool, ¿verdad? O limitamos la inflación y menos crecimiento. Por lo menos, ¿verdad?, limitamos la inflación. Aquí es lo peor de dos mundos, ¿verdad? Aquí tenemos inflación y estancamiento, ¿verdad? Inflación, pero ni siquiera crecimiento, ¿verdad? Así que entonces, el periodo de expansión, ¿verdad?, capitalista, como era predecible, termina más o menos en la década del 70, cuando surge este fenómeno de la estanflación o la stagflation. ¿Estamos claros?
De aquí en adelante, de hecho hasta el día de hoy, los gobiernos capitalistas tienen ante sí un dilema, ¿verdad? Ahora mismo hay un tajureo violento entre el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y el presidente Trump, ¿verdad? Porque Trump quiere que se bajen las tasas de interés, ¿verdad? Bajar las tasas de interés es aumentar el crédito, ¿verdad? Facilitar la deuda, que estimula la economía, y eso es lo que Trump quiere, ¿verdad? Pero los jefes de la Reserva Federal, ¿verdad?, están preocupados por la inflación y tienen miedo de que facilitar el crédito va a aumentar las tasas de inflación, ¿verdad? Y ese dilema, crecimiento o inflación, ¿verdad?, siempre están en esa, ¿verdad? Podemos aumentar la inflación y la economía va a crecer, eso está chévere, pero si la inflación aumenta demasiado, es un problema. Además, si la economía crece demasiado, se reduce demasiado el desempleo, los trabajadores tienen más fuerza y eso no nos gusta, ¿verdad? Así que podemos reducir las tasas de interés, aumentar las tasas de interés, hacer el crédito más difícil, ¿verdad? Pero con eso enlentecemos la economía, ¿verdad? Así que están ahí en ese dilema, ¿verdad? O inflación o crecimiento, ¿qué queremos? ¿Verdad? Y no pueden tener las dos cosas a la vez. Bueno, así que entonces, la economía capitalista entra en una crisis muy grave a partir de la década del 70 y ahí entonces es que se van a empezar a implementar lo que hoy conocemos como las políticas neoliberales. Que de hecho ese nombre no es el primer nombre, no es el nombre que se le utiliza para describir estas políticas inicialmente. Ese nombre se populariza más bien en la década del 80. Originalmente se le llamaron políticas supply side, monetaristas, había diferentes términos, pero no vamos a entrar en toda esa historia, lo vamos a llamar neoliberales. Bueno, lo primero que, ¿verdad? Las políticas neoliberales, lo primero que podemos mencionar es que se va a revertir la prioridad de las políticas de prácticamente todos los gobiernos. Hasta ahora la prioridad era mantener el crecimiento, mantener el empleo, evitar una crisis. Y para eso mantener un nivel moderado de inflación, porque era necesario para hacer eso. Ahora se van a revertir las prioridades. Ahora se va a proclamar que el enemigo fundamental y lo más grave es la inflación, ¿verdad? Y tenemos que bajar la inflación. Y para eso vamos a aumentar las tasas de interés, incluso al precio de que haya una recesión económica, o incluso al precio de que aumente el desempleo, que para ellos no es un precio, ¿verdad? Es parte de lo que quieren. El caso más dramático de este viraje de prioridades es lo que se llama el shock de Volcker. Volcker era el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, que en 1979 aumenta prácticamente de un día para otro las tasas de interés a más de 15%, de 2 o 3% a 15%, ¿verdad? Provocando al hacer eso una tremenda crisis económica, ¿verdad? Él conscientemente, ¿verdad? ¿Cómo diría yo? Con toda la intención del mundo, quiere provocar una crisis y dice claramente, esto es para disciplinar a la clase trabajadora. Nosotros queremos que los trabajadores cojan miedo. Los trabajadores están muy acostumbrados a que tienen un empleo seguro y pueden exigir lo que quieran, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que meterle miedo a la clase obrera, que le cojan terror al desempleo. Y vamos a provocar una crisis, ¿verdad? Así que esa es parte de ¿verdad? De la clara política antiinflacionaria, que realmente suena muy técnico. Pelear contra la inflación realmente es atacar a la clase trabajadora, lo que busca esa política. El otro elemento de la política neoliberal va a ser la reducción de impuestos al gran capital, ¿verdad? Las ganancias de los capitalistas han caído. El objetivo es aumentar la ganancia de los capitalistas, por lo tanto, le reducimos los impuestos a la clase capitalista, ¿verdad? Que se puedan quedar con una parte mayor de las ganancias que generan, ¿verdad? Durante el periodo de expansión había un sistema contributivo en muchos países bastante avanzado y bastante progresivo,
¿verdad?, en que las empresas capitalistas tenían que pagar una cantidad considerable al gobierno, que el gobierno podía usarlo para diferentes cosas, pero entre otras cosas las usaba para servicios sociales de la clase trabajadora, ¿verdad? Usted recupera ganancias, los capitalistas le quitan trabajo a los trabajadores y usted a través de los impuestos los recupera de los capitalistas y lo invierte en servicios que pueden servir a la clase trabajadora, ¿verdad? Pues ahora usted va a reducirle los impuestos al gran capital. Una de las grandes banderas del gobierno de Thatcher y de Reagan, ¿verdad?, que son como los gobiernos grandes iniciadores de las políticas neoliberales, es que hay que reducir los impuestos al gran capital. ¿Estamos claros? En Estados Unidos, por ejemplo, es muy interesante. Durante la década del 50 y principios de los 60, las tasas contributivas eran altísimas. Usted sabe que las tasas contributivas aumentan según la parte de tu ingreso, ¿verdad? Puede que tú en los primeros $100,000 pagues 15%, ¿verdad? Y en los próximos $100,000 vas a pagar 30%. Mientras más alto el segmento, ¿verdad?, más alta En Estados Unidos llegó un momento dado en que el segmento más alto, ¿verdad?, de impuestos era más de 90%. O sea que si usted ganaba más de cierta cantidad, 90% de eso lo tenía que pagar en impuestos. Era casi un impuesto era casi un ingreso máximo. Era casi como que usted no puede ganar más de esto. Hasta aquí puede llegar. Si gana más de esto, tiene que entregarlo todo. Que es interesante porque es la época del capitalismo tiene un periodo de expansión tremenda, ¿verdad? Los que dicen que el capitalismo está contradicción con altas tasas a las grandes empresas es falso, porque sus 30 gloriosos, las tasas de contribución eran mucho más altas. Pero anyway, el capitalismo está en crisis, hay que reducir los impuestos al gran capital, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos de las políticas neoliberales. Hoy, precisamente yo les dije, se acaba de aprobar el proyecto de presupuesto de Trump, que uno de esos aspectos es reducir aún más todavía los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Otro elemento de la política neoliberal van a ser las políticas de privatización, ¿verdad? También es esto bastante... Bueno, déjenme antes de la privatización, vamos a poner aquí la reducción del gasto social. Si usted reduce los impuestos a las grandes empresas, el Estado va a tener menos recaudo, el Estado va a tener menos dinero y entonces usted va a combinar eso, incluso va a ser necesario reducir el gasto público, ¿verdad? Porque el gobierno ya no tiene dinero porque ya no está cobrando el impuesto a las grandes empresas. Y lo que se va a recortar va a ser sobre todo el gasto social, ¿verdad? El apoyo a los desempleados, los programas que ayudan a la gente pobre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que se aumenta la ganancia de los capitalistas y se reduce la redistribución que pueda haber a los sectores más empobrecidos, que también tiene un efecto en los trabajadores que están empleados, ¿verdad? Porque mientras más terrible es la situación de los desempleados, más fuerte es la presión para los que están empleados de aceptar cualquier cosa que el capitalista les vaya a imponer, ¿verdad? No sé si está claro lo que estoy diciendo. Si usted tiene un empleo y usted sabe que usted se queda desempleado, pero por 8 meses va a recibir 80% de su salario y va a tener un seguro médico y va a tener toda una serie de servicios, pues usted puede darse el lujo quizás de decir, mira, yo no acepto esto, me busco otro empleo. Y se queda desempleado porque tiene un cojín en el cual acomodarse, ¿verdad? Ahora, si usted elimina todas esas ayudas y usted sabe que si usted se queda desempleado va a la miseria inmediata, pues entonces usted no va a hacer eso, ¿verdad? Usted va a aceptar lo que el capitalista le imponga con tal de no caer en la miseria. Así que el golpe a los empobrecidos o a los desempleados también es una presión tremenda para poder aumentar la explotación de los que están empleados. ¿Estamos claros? Aquí entonces también va a haber, como si eso fuera poco, ¿verdad?, todo tipo de política de ataque a los derechos laborales que se puedan haber conquistado en cualquier país durante el periodo de crecimiento económico, ¿verdad? Facilitar el despido, facilitar los traslados, lo que sea. En Puerto Rico en el 2017, ustedes recordarán,
se aprobó una contrarreforma laboral que quitó un montón de derechos a los trabajadores en Puerto Rico. Elegibilidad para el bono de Navidad, licencias por enfermedad, licencias de vacaciones, compensación por el despido, periodos probatorios, 40 cosas, derechos que se le quitan a la clase trabajadora para poder intensificar la explotación de la clase trabajadora. Eso es parte normal de la política, de las políticas neoliberales. Fíjense que todas son muy distintas, pero todas tienen el mismo objetivo, aumentar, ¿verdad?, la explotación de la clase trabajadora. Otro elemento de esta política va a ser la política de privatización. Lo que antes eran entidades públicas, ahora se convierten en entidades privadas, es decir, que pueden ser fuentes de ganancia privada, ¿verdad? Ahora se pueden convertir en un negocio de una empresa capitalista privada que le va a generar ingresos. Usted privatiza la administración de energía eléctrica, pues ahora la energía eléctrica se puede convertir en una fuente de ganancia de Luma. Antes no podían meter la cuchara ahí, pero ahora la meten, ¿verdad? Y no tengo, ¿verdad? Puerto Rico, de nuevo, es un ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo, las políticas neoliberales, la privatización de la salud, la privatización de la telefónica, la privatización de la energía eléctrica, el intento de privatización del agua que fue tan desastroso que tuvieron que revertirlo, ¿verdad? Etcétera. Y a veces la privatización no toma la forma de vender una empresa, ¿verdad? Puede ser la subcontratación, ¿verdad? Usted ya no tiene empleados públicos que, por ejemplo, aquí en la UPI, en una época la seguridad eran empleados de la universidad, pero en un momento dado subcontratan eso a una empresa privada, ¿verdad? Entonces los fondos públicos se van a convertir, parte de ellos, en ganancias de una empresa privada. Así que la privatización, ¿verdad?, es otro ejemplo de lo que llamamos las políticas neoliberales. Otro aspecto va a ser el ataque directo, quizás esto lo podemos asociar con aquí, a los sindicatos, ¿verdad? Políticas antisindicales, romper las uniones, sea quitando, cambiando de medidas legales, ¿verdad?, o protecciones legales de las uniones, o atacando y promoviendo el ataque a las uniones. Los dos gobiernos emblema del neoliberalismo, Thatcher y Reagan en Estados Unidos, se inauguran con grandes batallas laborales para destruir un sector importante de la clase obrera organizada. En el caso de Reagan fue la huelga de los controladores aéreos, en los que trabajan en las torres de control de los aeropuertos, que se fueron a la huelga en todos los Estados Unidos, y Reagan les rompió la huelga, ¿verdad? Fue una derrota muy violenta para el movimiento obrero americano. Y en el caso de Thatcher fue la guerra contra los mineros del carbón, ¿verdad?, que también desarrollaron una huelga muy militante, pero que también fueron derrotados. Así que la lucha en contra de los sindicatos, que evidentemente en la medida que los sindicatos puedan ser una barrera a aumentar la explotación de la clase obrera, pues el neoliberalismo tiene que destruir las uniones, bajar el nivel de organización de la clase trabajadora. Otro ejemplo, otro aspecto de las políticas neoliberales va a ser la que viene acompañado, ¿verdad?, también tiene que ver con esto, va a ser la intensificación del trabajo, ¿verdad? El neoliberalismo va a venir acompañado de toda una nueva serie de doctrinas de organizar la producción, ¿verdad? Una de ellas es lo que se conoce como lean production, producción magra, ¿verdad? Y, ¿verdad?, incluso a veces se hablaba de que había que sacar la grasa, ¿verdad? Y la grasa era la gente, ¿verdad? Cuando nosotros combatíamos esto diciendo, la grasa que quieren sacar eres tú, ¿verdad? Que quiere decir acelerar el trabajo, ¿verdad? Acelerar el trabajo, hacer que un trabajador haga lo que antes hacían 3 trabajadores, ¿verdad? Que sea mucho más rápido todo el proceso productivo, ¿verdad? En el caso de Amazon y otras empresas de esa naturaleza, eso se ha llevado ya al extremo, ¿verdad? En que prácticamente cada movimiento del trabajador estaba monitoreado y estudiado, ¿verdad?, para que
poder reducir medio segundo el tiempo que le toma sacar algo de un anaquel o ponerlo en un carrito o lo que sea, ¿verdad? La producción magra, ¿verdad? A veces se llamaba esto originalmente el toyotismo, porque parece que Toyota, ¿verdad?, era una de las empresas que había iniciado todo este proceso y otras empresas empiezan a copiarse de ese concepto. Otro aspecto de la política neoliberal va a ser la desreglamentación. Durante el periodo de expansión anterior, muchas actividades económicas estaban altamente reglamentadas y, ¿cómo se dice?, supervisadas por el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, y eso implicaba toda una serie de reglas que había que establecer, ¿verdad? Por ejemplo, la industria de la transporte en camiones en Estados Unidos, ¿verdad?, de carga, estaba muy reglamentada, ¿verdad? La cantidad de empresas que podían estar activas para usted poder establecer una empresa de transporte, tenía que solicitar una licencia, tenía que llenar una serie de requisitos, tenía que demostrar que había una necesidad de proveer ese servicio, ¿verdad? Estaba reglamentado lo que usted, si usted era transportista de alimentos, estaba reglamentado lo que podía transportar y lo que no podía transportar. Si usted era transportador de materias primas, pues estaba reglamentado lo que usted podía llevar. Estaba muy reglamentado. La industria de las aerolíneas estaba muy reglamentada, ¿verdad? De nuevo, usted no podía simplemente empezar a operar una aerolínea, tenía que obtener una licencia, tenía que justificar por qué hace falta otra aerolínea dentro de estas rutas, tenía que llenarte una serie de requisitos, etcétera, etcétera. Todo eso se va a eliminar. Bueno, no todo eso, pero mucho de eso, ¿verdad? Se va a eliminar como parte de las políticas neoliberales, ¿verdad? Una de las razones por las que se hace esto es que este tipo de reglamentación permitía a las organizaciones obreras y sindicales tener ciertas conquistas y poder defenderlas, ¿verdad? En la medida en que usted abría el mercado a cualquier aerolínea que quisiera entrar, ¿verdad?, podía entrar una nueva aerolínea que no estaba sindicalizada, con precios mucho más bajos y reemplazar o desplazar a las otras empresas que estaban sindicalizadas, o obligar o meterle una presión tremenda a los trabajadores que estaban organizados en otra empresa a hacer concesiones, porque si no, se planteaba, nos van a desplazar estas otras nuevas que han entrado aquí. Así que entonces, de nuevo, se podía hacer una lista más larga, pero como pueden ver, todas las políticas neoliberales pueden ser muy diversas. Eliminar reglamentación, privatizar, acabar con derechos laborales, reducir los impuestos a los capitalistas, pero todas van en la misma dirección. Aumentar las ganancias del gran capital y bajar los niveles de la clase trabajadora, los niveles de vida de la clase trabajadora. Así que entonces, estos son, ¿verdad?, algunos de los ejemplos, como dije, de lo que son las políticas neoliberales. Ahora, sí, un aspecto importantísimo que viene ahora. ¿Cuánto tiempo llevo? 1 hora y 10 minutos. ¿1 hora y 10 minutos ya? Sí. Diablo, ok, pues acabo pronto. Perdonen la extensión. Uno de los aspectos de la política neoliberal, voy a terminar con ese y lo dejamos los otros para la próxima vez porque ya hay mucho tiempo. Uno de los aspectos va a ser lo que llamamos el libre comercio, ¿verdad? Es la idea de que eliminar barreras de todo tipo para que el capital pueda moverse por todo el mundo, ¿verdad? Y pueda emigrar a diferentes lugares. Solo destaco un aspecto de eso, lo otro lo podemos coger la vez que viene. Es la medida en que esa política va a facilitar golpear a la clase trabajadora. ¿Por qué razón? Porque en la medida que el capital puede moverse libremente, el capital adquiere mucha más capacidad de chantajear tanto a la clase trabajadora como a los gobiernos, ¿verdad? Porque un capitalista, ¿verdad?, puede trasladar sus operaciones de Estados Unidos a México, ¿verdad? No quiere decir que las vaya a trasladar, porque quizás lo que más le interesa es poder decirle a sus trabajadores, ustedes tienen que hacerme unas concesiones salariales, hay que bajar los salarios, las cosas están malas. Si ustedes no me hacen estas concesiones salariales, voy a tener que trasladar la fábrica a México, ¿verdad?
Y los trabajadores entonces están en la presión de que tienen que hacer concesiones o se van a quedar desempleados, ¿verdad? Y se utiliza la posibilidad de irse a otro sitio como un instrumento, como un martillo, ¿verdad?, de chantajear a los trabajadores para que hagan concesiones. Con la movilidad del capital, mientras más libre sea, lo que están haciendo es poniendo a todos los trabajadores a competir con todos los trabajadores, ¿verdad? Ustedes están compitiendo ahora con los trabajadores de México. Así que si no quieren que yo me vaya para México, más vale que me hagan ustedes las concesiones, ¿verdad? Que quiere decir bajar los niveles de vida de la clase trabajadora, ¿verdad?, de todo el mundo cada vez más abajo, porque siempre a los de México le van a decir, si ustedes no me hacen concesiones me voy para Guatemala, ¿verdad? Y los de Guatemala van a decir, si no me hacen concesiones voy a hacer, siempre encuentran un sitio más bajo, ¿verdad? Y es la carrera hacia el fondo, como se describe esta dinámica. Pero también es un chantaje a los gobiernos, ¿verdad? Porque los capitales le dicen a los gobiernos, me tienen que bajar los impuestos. Y si no me bajan los impuestos, me voy a este otro sitio que hay impuestos más bajos, ¿verdad? Y entonces los gobiernos, igual que los trabajadores, están bajo chantaje. Hay que hacerle concesiones a estas empresas porque si no, se van, ¿verdad? Así que entonces, esa movilidad creciente del capital también es un instrumento que se utiliza en contra de la clase trabajadora en la época neoliberal. Bueno, nos quedan todavía las contradicciones de la época neoliberal, que no las voy a hablar entonces ahora. Una de ellas es que, a pesar de toda esta propaganda que vamos a sacar el Estado, que el mercado lo va a controlar todo, que lo vamos a privatizar todo, realmente el neoliberalismo necesita el Estado, no lo elimina, ¿verdad? Lo que hace es reducir ciertas actividades del Estado, ¿verdad?, como los programas sociales. Pero, por ejemplo, con el proyecto que se acaba de aprobar ahora, reduce el Medicaid, reduce los programas sociales, pero aumenta tremendamente el gasto en ICE y aumenta tremendamente el gasto militar, ¿verdad? O sea, que no es que estén sacando al Estado, es que están redirigiendo donde hacen el gasto, ¿verdad? Militar, que en lo militar son muy keynesianos, ahí que el Estado entre y haga todo lo que sea, ¿verdad? En el otro lado es donde vamos a hacer los recortes. Pero eso lo podemos coger con más detalle la vez que viene. Y vamos a coger la vez que viene la respuesta nuestra, ¿verdad?, a todo esto, ¿verdad?, a todos los argumentos de que si reducimos el... ¿verdad? Ellos dicen, si reducimos el impuesto a las grandes empresas, van a subir las ganancias y la economía va a revivir. Entonces, tenemos que tener una respuesta a eso, ¿verdad?, de por qué nos parece que eso es absurdo. Pero eso lo podemos coger la vez que viene. Así que lo dejo aquí y la vez que viene entramos en estos otros elementos.